네, 타전입니다. 아, 제인, 저녁 다 됐지? 저녁이요? 제발 좀 살려줘요. 저녁할 힘도 없다고요. 그럼 KFC 어때? Corea es la República del Pollo. Y esto no es una exageración, sobre todo si te digo que al menos un quinto de todos los restaurantes en Corea se dedican exclusivamente a vender pollo. Para el año 2019 había más restaurantes de pollo en Corea que McDonald's en todo el planeta. Por 2. No hay un K-drama ambientado en la actualidad que no mencione en algún momento el pollo. Y no importa si los precios del pollo suben o los precios de entrega se disparan, la demanda y la devoción por el pollo se mantiene. Pero lo más sorprendente de todo esto es que el pollo como alimento no es coreano. De hecho, las primeras recetas de pollo en Corea del Sur datan de los años 60, no 60 después de Cristo. 1960. ¿Qué pasó para que Corea sufriera esta fiebre del pollo y por qué razón en sus registros históricos se menciona una supuesta guerra donde los pollos eran los protagonistas? Hola, buenas tardes, Nitanimnida, y hoy quiero contarte todo el lore que hay detrás del pollo frito coreano. En el año 1975, Sok Ho-young viajó a Estados Unidos con el objetivo de visitar un KFC y aprender cómo se hacía su popular pollo. Y es que tan solo un par de años antes, en Corea ya se había comenzado a producir en masa el famoso pollo de engorde, el pollo que se consume. Esto luego de que en los años 60 comenzara a hacerse popular en Seúl el pollo entero asado a la parrilla y condimentado con un poco de sal y pimienta. El pollo en Corea no es un alimento nuevo, pero sí es cierto que estaba limitado a un uso secundario, principalmente hervido en sopas, y se usaba entero. Cosa que cambiaría para el año 1977 con la aparición del primer local de venta de pollo frito coreano con una novedad nunca antes vista en Corea. Pollo frito. Sí, es una novedad, pero lo que realmente sorprendía no era que el pollo estuviese frito, sino que el pollo se vendía por piezas. Esta forma de vender pollo no solamente resultaba más cómoda para el consumidor, sino que impulsó a su vez dos nichos de mercado en paralelo. Por una parte, la venta masiva de pollo en piezas al público general y por otra, un ingrediente obligatorio en toda esta ecuación: el aceite de cocina. Sin la aparición del aceite de cocina era prácticamente imposible que ocurriese lo que a finales de la década de los 70 ocurrió en Corea. El pollo vendido en piezas y frito en aceite era una comida accesible para el coreano común. Tan accesible que lo que hasta hace 10 años era un mercado inexistente, ahora era una oportunidad excelente para invertir, por lo que las grandes franquicias no tardaron en llegar. Y es que para el año 1984, al mejor estilo estadounidense, KFC llegó para bombardear el mercado de pollo frito con su popular receta del Coronel Sanders. Una situación que obligó a las franquicias de pollo frito presentes en Corea del Sur a innovar para poderle hacerle frente a un gigante como KFC. Momento en el que se crea el popular pollo frito coreano. Un pollo frito que es como cualquier otro, pero que tiene un aderezo característico que ni siquiera KFC conocía. Podría decirse que este fue el preámbulo de lo que posteriormente se conoció como la guerra de los pollos, pero como toda guerra, todavía hacía falta una chispa que detonara el conflicto. El 2 de julio del año 1997, el gobierno de Tailandia, y ante una situación financiera insostenible en el país, dejó fluctuar su moneda frente al dólar, una decisión que significó una fuerte devaluación del baht, su moneda nacional. Este día se conoce como el inicio de la gran crisis financiera asiática, la crisis del FMI del año 97. Y aunque comenzó en Tailandia, terminó generando un efecto dominó que terminó afectando a países como Indonesia y sí, Corea del Sur. Esta crisis es la crisis que ocurre de fondo en el K-drama 2521 y es el motor del drama, es el que hace que los protagonistas se conozcan. Para Na-hee-do significó que ya no podía practicar esgrima en su escuela, pero es que para Corea en general las consecuencias de esta crisis fueron terribles. Recesión económica, quiebra masiva de empresas, aumento general de la pobreza y, cómo no, desempleos en masa. De la noche a la mañana, una gran cantidad de coreanos veía cómo sus empleos se desvanecían
fallecían y aquellos que tenían suerte recibían a cambio una indemnización. Y esta indemnización es crucial para nuestra historia. Franquicias de pollo populares de Corea vieron en estos desempleados con indemnizaciones una oportunidad y desplegaron su aparato publicitario para reclutarlos. La oferta era simple: invierte en la industria avícola y conviértete en el nuevo rey del pollo. ¿Que no tienes mucha experiencia? No te preocupes, junto a nosotros empezar en este negocio es relativamente sencillo. Y por el tema del dinero, curiosamente, la cantidad que te han dado por tu indemnización es suficiente para empezar. Para los años 2000, BBQ se convirtió en una de las franquicias más grandes de Corea, más grande que la propia KFC, gracias a este movimiento. Y es en este punto y gracias a este nuevo ejército que se creó que comenzó, ahora sí, la guerra de los pollos. Creo que es obvio por qué en esta década el pollo se convierte en la comida número 1 de Corea del Sur. Pero es que en paralelo con la industria del pollo también se desarrolló una industria igual de importante para Corea: la industria de las entregas a domicilio. Corea no solamente se convirtió en un país loco por el pollo, sino en un país loco por el pollo que se entregaba en la puerta de tu casa. Y aunque es cierto que no es el único motivo, sí que ayudó bastante esta fiebre por el pollo a crear toda la infraestructura que tiene hoy en día Corea alrededor de sus entregas a domicilio. Y si crees que esta infraestructura no es importante para la economía, solamente pregúntate quién fue el que sostuvo parte de la economía cuando hace apenas unos años y por culpa de una pandemia la gente no podía salir a las calles a consumir. Esa es la importancia de tener una buena infraestructura de entregas a domicilios cuando lo necesitas. El pollo es tan importante hoy en Corea que hay palabras específicas que reflejan este fenómeno, como chikingnim o chikinluya, palabras que se usan para expresar el entusiasmo y la felicidad por el pollo. Ahora, paradójicamente, Corea del Sur no es uno de los países que más consuma pollo. De hecho, está por debajo de la media de los países desarrollados. Y es que el tema del pollo en Corea no es una cuestión de consumo por cantidad, es una cuestión de presencia. En los años siguientes y con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol Corea-Japón y en un movimiento de marketing muy interesante, al pollo se le une la cerveza, convirtiendo al pollo frito con cerveza en la comida rápida más popular de Corea. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de comer pollo frito al mejor estilo coreano, ten en cuenta que esa pieza de pollo es gracias a una serie de eventos que cambiaron la vida de millones de personas. O mejor aún, es más importante que entiendas que detrás de toda esta locura por el pollo coreano, realmente lo que se esconde es la esperanza de un futuro bonito que mientras lo esperamos, pues qué mejor que comer pollo frito.